Bienvenido a una lección sobre coordenadas polares. Hasta ahora hemos estado graficando en el plano de coordenadas utilizando coordenadas rectangulares como vemos aquí, donde el eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical, y el punto en el centro se llama el origen. Ahora estudiaremos el sistema de coordinación polar, y el sistema de coordinación polar se basa en un punto llamado el polo, aquí, y un rayo llamado el eje polar, que se sortea en la dirección del eje más X, así que aquí está el eje polar. El punto P del sistema de coordinación polar se encuentra dando la distancia directa R del polo. Y el ángel θ del eje más X al rayo. Así que este es nuestro punto P. La distancia del punto O al punto P sería la distancia directa R. Y la forma de ángulo entre este rayo y el eje polar sería posible ángulo θ. Un punto dado con coordenadas polares se da en forma de cometa θ. Ahora, si R es 0, el punto P se encuentra en el lado del terminal de ángulo θ. Sin embargo, si R es menor que 0, el punto está en el punto de rayo en la dirección opuesta del lado terminal de θ. Vamos adelante y miremos cómo funciona esto. Si queremos plotar estos puntos, primero el punto grados, salimos 3 unidades en el eje polar y luego gire 30 grados para el punto P, así que sería el rayo. Aquí estaría nuestro ángulo θ, y es 3 unidades desde el polo. Para el punto Q salimos 2 unidades, y giremos los radiantes 3π2 y que nos traería aquí, 3 puntos Q. Aviso, los dos siguientes tienen valores negativos para R, así que todavía salimos el valor absoluto de menos 4 unidades, así que salimos a 4 exaneutones el eje polar, rotamos 60 grados. Pero ahora, desde R es negativo, realmente trabajaremos este punto al final del rayo que señala en la dirección opuesta o iremos al lado opuesto del círculo aquí. Este es el punto R y para el punto S, de nuevo, saliremos del valor absoluto de menos 1 unidades, así que saliremos 1 unidad en el eje de energía. Rotar pi 3 radianes. Para que esté aquí, pero luego parcelaremos al final del rayo, señalando en la dirección opuesta. Así que estaríamos aquí. Para que nos lleve al siguiente punto. Las coordenadas polares de un punto P no son únicas. Podemos listar las coordenadas polares de este punto P en un número infinito de maneras. Digamos si podemos llegar con 4 formas diferentes. Primero, podemos ver que son 3 unidades de pole, por lo que significa si R podría igualar 3 o R podría igualar menos 3. Vamos a pegar con un valor positivo de R primero. Entonces, si usamos un valor positivo para R, el primer ángulo posible para θ sería de 60 grados. Ahora, cualquier ángulo que es coterminal con 60 grados también trabajaría con θ. Así que podemos ir alrededor del círculo una vez más. 60 grados más 360 grados serían 420 grados. O si queremos usar un ángulo negativo, esto sería menos 300 grados. Y, por supuesto, podríamos seguir haciendo esto para siempre. Vamos si podemos usar a menos 3 ahora. Si vamos a usar un valor R, el lado de la terminal de nuestro ángulo debe apuntarse en la dirección opuesta. Así que un ángulo que es terminal aquí funcionará si utilizamos un valor negativo para R. Así que podemos usar 180 más 60 o 240 grados o cualquier otro ángulo que es coterminal a 240 grados. ¿De acuerdo? Ahora echemos un vistazo a la relación entre las coordenadas rectangulares y polares. Si este es nuestro punto P, lo que podemos hacer es dibujar un triángulo de referencia utilizando este rayo como hipotenusa. Y eso se vería algo así. Así que esta distancia sería X, esta sería Y usando coordenadas rectangulares, y el uso de coordenadas polares esto sería R y esto podría ser θ. Tan inmediatamente podemos ver que este es un triángulo correcto, tan cuadrado más y cuadrado sería igual a cuadrado. De esa es de dónde proviene esta fórmula. El tangente del ángulo θ sería opuesto sobre el adyacente o X, eso verifica esta fórmula. Y entonces para los otros dos, si tomamos el cosino del ángulo θ que sería R. Resolviendo para ustedes tendríamos igual a R sin θ.
Y si tomamos el coseno de ángulo θ, eso sería igual a xr de nuevo. Resolviendo para x, tenemos x igual a r cosine θ. Y estas fórmulas son muy útiles cuando queremos convertir hacia atrás y adelante entre las coordenadas rectangulares y polares. Vamos adelante y pruébalo. Dar las coordenadas polares de las coordenadas rectangulares dadas dos maneras diferentes. Vamos primero a continuar y marque el punto que estaría aquí. A continuación, lo que podemos hacer es intentar usar estas fórmulas para llegar con r y θ. Así que usando el teorema Pythagorean sabemos que r squared es igual a x squared más y squared. Tan cuadrado es igual a 2, así que podemos usar el valor de más barra la raíz cuadrada de 2. Por el valor de r volveremos a esta idea. Vamos a ver si podemos encontrar un ángulo posible para θ. Dice que θ es igual a ix. Bien, menos un ex a Siemens igual a 1. Recuerda, utilizando nuestros ángulos de referencia, el tangente de 45 grados es igual a 1. Así que θ es igual a 45 grados. Sin embargo, recuerde que la función tangente también es positiva en el tercer cuadrante, y eso es realmente donde está nuestro punto. Ángulo de referencia de 45 grados en el tercer cuadrante realmente sería un ángulo de 225 grados. Así que la conversión de coordenadas rectangulares a polares toma algunos pensamientos adicionales, no podemos confirmar estrictamente en las fórmulas. Vamos adelante y vea si podemos encontrar dos maneras de expresar este punto usando coordenadas polares. Vamos a ver si podemos utilizar un valor positivo para r primero. Por lo tanto, si usamos más raíz cuadrada 2 por el valor de r, nuestro coterminal, el lado terminal de nuestro ángulo, debe estar en el tercer cuadrante. Y entonces tenemos que usar el ángulo de 225 grados. Aviso, si usamos 45 grados, realmente estaremos aquí en el primer cuadrante, y que no funcionará con un valor positivo de r. Pero si queremos utilizar el valor negativo de la raíz cuadrada 2, luego nuestro lado terminal del ángulo debería estar en la dirección opuesta. Y por lo tanto, si utilizamos raíz cuadrada 2 para r, tenemos que utilizar θ de 45 grados. Tan otra vez, cuando estás convirtiendo de rectangular a polar, es importante que hagamos el dibujo del punto, y asegúrese de que los valores que utilizamos para r y θ coinciden con el punto exacto que estamos buscando. Vamos adelante y pruebe la conversión en la otra dirección ahora. Queremos convertir 1π3 hexanewtones coordenadas rectangulares. De nuevo, vamos adelante y plantee este punto. Saldríamos una unidad en el eje polar, rotar radians π3. Pero desde r es -1, vamos a plotar este punto en la dirección opuesta. Entonces este es el punto E. Así que aviso aquí donde en el tercer cuadrante las coordenadas x y deben ser negativas. Vamos adelante y utilice estas primeras dos fórmulas ahora mismo. X es igual a r cosine θ, so menos un x cosine de π3, y es igual a menos un x sin θ. Así que necesitamos encontrar el seno y el cosino de los radiantes π3. Vamos adelante y esquemate un triángulo de referencia para esto. Es un ángulo de 60 grados. Tenemos 1, 2, raíz cuadrada 3, so x es igual a menos un x. El coseno de π3 sería adyacente sobre la hipotenusa o 1, 2. Tenemos una coordinación x de menos 1, 2. Para y, tenemos menos un x el seno de π3 o 60 grados. Que sería raíz cuadrada 3, 2. Tenemos una raíz cuadrada 3, 2. Aviso tanto las coordenadas si son negativas, tanto que tenemos menos 1, 2, raíz cuadrada 3, 2 usando coordenadas rectangulares. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.